Oye, maestro, nada más una duda también. ¿Es aquí en esta clase que vamos a ver el cómo reconectar con la emoción con la que empiezas a escribir cierto texto? Sí, en el O sea, próximo cómo volver a módulo, reconectar. en el próximo módulo vamos a ver un poquito de eso. Es el trabajo del escritor, de la persona, en la persona del escritor, ¿sí? Cómo Ok, motivarnos, cómo potenciar la creatividad, digamos, cómo conectarnos con las emociones, ¿no? Pero en exacto, realidad exacto. todo parte desde la atención, ¿sí? O sea, hay que estar atentos, ¿sí? Hay que, yo les recomendé meditar, ¿no? ¿Se acuerdan o no? De meditar, yo sinceramente no. Bueno, les recomendaba meditar no para que alcancen la iluminación ni nada, sino para que aprendan a callar el mundo o no a callarlo, sino a aceptarlo sin que este, se interponga entre lo que ustedes necesitan en cada momento, en la atención que ustedes necesitan tener para realizar las actividades que, que desean hacer, ¿no? Como en este caso va a ser escribir. Y ustedes tendrían que escribir a pesar de lo que haya afuera, a pesar de que el vecino tenga una fiesta, a pesar de que los niños estén acá gritando, jugando, o la pareja esté ahí también con amigos o hablando por teléfono. O sea, se tienen que escribir siempre. Por eso Exacto. el taller, ¿no? Es que Y de ver... ¿Ah? perdón. Sí, es que Sí. te iba a comentar, Master, que a mí lo que me pasa o que me ha estado pasando, y ahora ya lo tengo mucho más claro, que por ejemplo con el cuentito de los eucaliptos, hace cuenta que me conectaba rápido con como cuando lo empecé a escribir, como que me conectaba rápido hacia en la línea que yo quería seguir transmitiendo ahí. Pero por ejemplo, con otros de los cuentos que trabajamos, ya no, incluso hasta lo siento algunos así como que hasta me irritan de que digo, no, esto no, ya no me conecta. Entonces, ahí es donde, o sea, cómo volver a que si escribiste algo de 3 cuartillas, que no se deseche por completo, ¿no? Sino que haya una forma de que vuelvas a conectar con lo que te motivó a empezarlo a escribir. Sí, creo que es uno de los problemas pues más comunes entre los que escriben. Este, volver a conectarse. Por eso de repente vemos que cambia el tono de un capítulo a otro y así. Que se siente Eh, frío o que se siente sin, sí, sí, que era divertido y después deja de serlo, o que tenía un tono así como tétrico y después ya no, y todo eso se va perdiendo porque no hay ese trabajo de atención o de conexión con el texto. Eh, sí es un trabajo que ustedes podrían copiar de los actores, ¿no? O sea, que también les serviría, si no lo quieren hacer con meditación, para tener la atención en lo que están haciendo y para poder conectarse con las emociones, este, porque depende ya de la sensibilidad y la empatía de cada quien, ¿no? Que lo hicieran leyendo teoría para actuación, ¿sí? okay. Porque saben que los artistas, ese tipo de artistas, tienen que representar emociones aunque no las estén sintiendo, ¿no? Ese es el trabajo que hacen pues siempre. Eso es lo principal para ellos. Entonces podríamos aprender leyendo teoría teatral, enfocada en la creación del personaje, el trabajo del personaje, ¿sí? Están los libritos de Stanislavski, por ejemplo, sobre los personajes, pero quizá puedan trabajar algo todavía más específico, eso que me estás pidiendo. Eh, pues en realidad es atención y llenarse la mente con el contexto de la obra que estamos trabajando, ¿sí? Volver a llenar la mente de detalles, de los detalles del texto, ¿sí? Y meternos en el contexto de la narración hasta que nos sintamos en el mismo estado de ánimo, en la misma disposición que teníamos al escribirlo, o en la disposición que
que tiene el texto ya. ¿Sí se entiende? Sí. O sea, el chiste es que siempre vamos a volver a trabajar, a recrear los materiales, ¿sí? Los materiales tienen que estar interiorizados, ¿sí? O sea, volver a pensar en el lugar, volver a pensar en los personajes, volver a sentir lo que están viviendo los personajes y no, pues no forzarlo, ¿no? Ok. Que sea un proceso, pues a lo mejor lento, va a ser lento, quizás si no estamos en esa disposición y tenemos que ponernos tristes, por ejemplo, para hacer un texto con un tono trágico, pues que no nos aceleremos, no nos apresuremos. O sea, nos empapamos primero, recopilamos materiales, como les decía. ¿Cuáles son las circunstancias del texto? ¿Qué está pasando en el texto? ¿Cuál es la emoción central del texto? ¿Qué le está pasando a mi personaje? ¿Sí? Bueno, lo pueden trabajar de qué haría yo en esta circunstancia. ¿Por qué él está actuando así? Etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende? También se puede trabajar, bueno, ya es una tercera opción, haciendo preguntas, como habíamos trabajado también las circunstancias del texto, ¿se acuerdan? Haciendo preguntas. Sí. Es igual Y acá. fíjate, ¿Ah? y fíjate que ahorita también, como dices, o sea, también vuelve a tomar importancia que muchos no lo ocupan, pero para mí, por ejemplo, sí está siendo ya como un pie de apoyo muy fuerte el hacer el esquema y la proyección de tu cuento, lo que quieras hacer. Porque ahí también, a lo mejor, si volviendo a leer lo que tienes planeado que va a pasar con el personaje, te tiene que ayudar en algo también, ¿no? Y como en los primeros cuentos yo no hice eso, entonces no hay una manera en la que yo tenga así base de decir, sí, es que esto va a llegar hasta acá, como para volverme a empapar. Y eso también ayuda, la escaleta o el esquema que nos compartiste, ahí con ese, pues es también tener una planeación hacia dónde va, a dónde va la trama, qué va a pasar, cuáles son cómo eran los eventos clímax o Sí. lo climático del cuento. Sí, ese trabajo se facilita el volver a conectarse con el texto, si ya tienes así una estructura, ¿no? Y ya tienes los materiales, ya tienes todos los materiales, ya tienes todos los hechos que vas a narrar, ya tienes todos los cambios de los personajes, ya tienes todas las circunstancias, etcétera, pues no las tienes que pensar cada vez que te sientas a escribir, solo las tienes que leer y sentir y disfrutarlas y Exacto. quedarte imbuido en eso que estás creando. Entonces ese trabajo se facilita. Y cuando no, pues a veces sale y a veces no, y te tardas meses en hacer un cuento y años en hacer una novela, y eso pues es lo que no deseamos, ¿no? O sea, porque escribir es un placer y deberíamos escribir bien desde el principio para escribir más y mejor y así, ¿no? O sea, que sea un proceso casi en automático de que quiero escribir esto y ya sé en qué tono, ya sé en qué narrador, ya sé con qué sentido, ya sé todo eso. O sea, quiero ver el resultado. Entonces te conectas con eso y escribes. No estás ahí buscando a ver cuándo te sientes inspirado para escribir, etcétera, etcétera. Por eso estamos haciendo este trabajo, ¿sí? Entonces ya tienes tres opciones. Puedes meditar, que igual te sirve. Puedes leer teoría actoral, o puedes disfrutar lo que ya has hecho y leer la escaleta y hacer preguntas sobre lo que le está pasando a tu personaje en cada escena para saber qué resaltar, en qué enfocarse, cuál es dónde poner la cámara, por decirlo así, ¿no? Así que vamos a mostrar, ¿sí? O sea, Okay. porque si tú metes esas imágenes en tu cerebro, ¿no? Todas las circunstancias, tú estás disfrutando la vista de ese mundo y lo que vas a narrar es lo que te llamó la atención de un mundo que ya existe, ¿sí? No vas a inventar nada, ese mundo ya existe. Existe, claro, en tu mente, pero existe. Y si tú lo disfrutas y te llama la atención algo, es más fácil que conectes con el lector de esa forma, ¿sí? Porque ya lo viviste, ¿sí? ¿Se entiende? Okay. Entonces, un poco así, como que más contemplativo ese proceso, se vuelve más contemplativo, pero más agradable.
y más orgánico. ¿Sí? Entonces piénsalo así. Pues ya viste también cómo hicimos un soneto de nada y no estuvimos inspirados, ¿no? O sea, de la nada, así vamos a sacar un soneto así donde una poesía, pues para eso es el trabajo, ¿no? Para fingir las emociones que a lo mejor no sentimos en el momento, pero sabemos cómo hacerlo. O sea, tenemos la técnica. Bueno, vamos a empezar con el repaso, pues. ¿Sí te ayudó algo? Sí, muchas gracias. Como quiera, hablamos de eso en la próxima clase. Módulo. Sí, el siguiente módulo va a ser eso, ya enfocado a la persona del escritor. Va. Ya está, maestro. Entonces, si tienen dudas o si quieren agregar algo o confrontar algo, me interrumpen, ¿eh? Entonces quedamos que la obra literaria es una obra del discurso que se distingue de cualquier otra obra, esto lo dice Ricoeur, porque vincula un sentido explícito con uno implícito, ¿sí? El escritor tiene que tener en cuenta ambos sentidos, ¿sí? Tiene que trabajar en ambos niveles. O sea, el sentido implícito no se da por azar, ¿sí? O sea, porque si no le dejamos toda la interpretación del lector y a la del crítico y a lo mejor mejora nuestro libro quizá, ¿no? Porque es como cuando les digo que hay libros malísimos que se venden mucho porque cada lector interpreta las cosas como él las necesita o como las quiere y a lo mejor no es lo que dice el libro, ¿sí? Salió por azar. También hay críticos que leen mejor la obra de los escritores que los escritores mismos, ¿no? ¿Y qué haces cuando alguien ve cosas en tu texto que no tenías contempladas, pero son mejores? Pues dices, sí, lo había pensado, ¿no? O sea, no creo que nadie diga, no, eso no era, pero muchas gracias, o sea, no. Y así se han hecho autores muy famosos, o sea, los críticos a veces también hacen autores. No voy a decir Octavio Paz, pero va. El empleo positivo y productivo de la ambigüedad. Eso es lo que estamos diciendo, es el manejo del nivel implícito en el texto. La base del sentido está en el retorno al mundo de la acción. En el mundo de las acciones se encuentra el sentido, o sea, el nivel inicial, la función inicial del texto, que es comunicar algo, dar información acerca de algo. Y cuando ese hecho está completado y todavía quedan cosas que podemos interpretar, entramos en el nivel extrasemántico, el nivel implícito, el nivel simbólico. ¿Ok? Va. El discurso de Aristóteles tenía que empezábamos con un nombre y un verbo, un sustantivo y una acción. Alguien realiza algo. Ese hecho debe ser relevante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, ¿para qué hablamos de él? ¿No? Nosotros lo vamos a hacer relevante, pero es bueno que empecemos contando algo que ya tiene importancia. Ya tiene importancia, ¿por qué? Porque rompe con las condiciones usuales del mundo diegético, del mundo del relato o del mundo real, digamos. ¿Sí? ¿Qué hay en las noticias? Pues cosas relevantes, acciones relevantes. No van a decir X persona cocinó X cosas, o sea, eso no es noticia. Y tiene que ser noticia porque es importante y porque es importante para un gran número de personas. Bueno, en la estructura de la construcción de oraciones, habíamos quedado que incluye las posibilidades del modelo actancial. Alguien es un sujeto, es un personaje, consigue o no consigue, la acción, algo, complemento. Y aquí veíamos ejemplos. Dios crea el mundo, está en el Génesis, un ejército invade una ciudad, es la Ilíada, la acción relevante de cada obra. Un hombre regresa a su patria, la Odisea, y cómo la encuentra, y con quién está su familia, y etcétera. Eso es lo que se nos cuenta en la Odisea. Un hombre enloquece, el Quijote. Bueno, al final muere, ¿no? Pero bueno, muere cuando recupera la cordura, ¿cierto? Porque el mundo que se había creado en la locura, pues era encantador, pero siempre hay algo que lo vuelve a la realidad, que por lo común son los golpes, ¿no? Que lo muelen a palos y se cansa y muere. Es lindo el Quijote.
Bueno, una familia entierra a la matriarca mientras agoniza. Un hombre narra la vida de otro. En el Gran Gatsby, un hombre espera su pensión. El coronel no tiene quien le escriba. Un hombre se convierte en insecto. ¿Qué pasa? Y vemos el tono del autor. O sea, no es sorpresa que el hombre se convierta en insecto. Ya lo habíamos visto. Esa no es la intención del texto. La intención del texto es mostrar una realidad alterada, ¿no? Donde se vuelve una molestia a esa persona y la familia quiere deshacerse de él y llegan a deshacerse de él, etc. Y lo que les había dicho, lo literario no radica en la forma de escribir, ese es el último paso. Casi que lo más importante es el trabajo previo, la acumulación de materiales. Lo que tenemos que decir, lo que podemos aportar al texto. Ese es el último paso. El texto es la base del hecho artístico, donde se funde el mundo referencial y el mundo diegético. Por eso la claridad en la expresión debe ser un elemento prioritario. Habíamos dicho que hay que eliminar las frases que no dicen nada, o sea, las palabras que no digan nada. Si podemos decir las cosas con una palabra en lugar de con tres, pues escojamos hacerlo con una palabra, ¿no? Y si esa palabra puede decir más, o sea, podemos forzar más esa palabra para que sea más expresiva, pues elijamos mejor esa única palabra. ¿Va? La validación de la interpretación y la creación del discurso se encuentra en el nivel del texto, o sea que siempre que analicemos algo tenemos que partir de las pruebas, tenemos que mostrar en el texto dónde está eso que pensamos, ¿no? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el sentido que quisimos darle a nuestro texto? ¿O dónde está el sentido que leímos en determinado autor? Entonces, para estructurar un texto, habíamos dicho que lo principal, entró Rubén, que lo principal era definir la línea principal, la acción principal, lo más relevante, ¿no? Que debemos escoger un sujeto que si va a ser si vamos a establecer el clímax de la obra, pues el sujeto va a ser el personaje principal. ¿Qué pasa con el personaje principal en este texto? Una acción y uno o más modificadores del predicado que habíamos quedado que lo más detallado que podamos hacer esa sinopsis de nuestro libro, de lo que queremos contar, de la acción relevante que vamos a narrar en un cuento, en una novela, en una poesía, ya vimos, pues es mejor. Luego, bueno, están las circunstancias que propician el cumplimiento de la línea principal. O sea, esta es nuestra acción más relevante. ¿Qué circunstancias la propiciaron? Eso es lo que se narra antes, ¿no? Esta estructura en el trabajo previo es para nosotros, es para el autor. O sea, nadie la tiene que leer, ¿sí? Y el hecho de que hagamos este trabajo de estructurar nuestra obra no nos limita, en realidad. Ya vimos que no. En realidad, hace que cualquier cosa que pongamos sobre eso, sí, por eso se llama base, ¿no? Una estructura. Cualquier cosa que hagamos en torno a ella va a sentirse orgánica, ¿sí? Porque ya hay algo importante pasando, ¿sí? Ya hay un azar, ya hay un destino. Ahora vamos a narrar la vida de esas personas que van a tener estas situaciones, ¿sí? Si no hacemos ese trabajo previo, tenemos más chance de hacer algo muy mecánico así, muy de que, eso tenía que pasar para que pasara lo que seguía. Eso tenía que pasar para que esto funcionara. ¿Se dan cuenta? Cuando tenemos una estructura, lo que hacemos al momento de escribir es separarnos de ella, ¿sí? O sea, sí, esto va a pasar, pero contamos el cómo, las circunstancias, las circunstancias de la acción, las circunstancias de los personajes, o sea, narramos la vida en torno a esa estructura. Por eso se vuelve más orgánico un texto bien estructurado.
¿Se dan cuenta? A veces hasta parece que ni tienen trama. ¿Sí se dan cuenta o no? ¿Sí se han dado cuenta de eso? Que cuando escriben así sin trabajo, por lo general terminan haciendo algo muy, muy chambón y muy así de que todo está conectado, sí, pero pues no hay vida, ¿no? Y lo que nos permite hacer el trabajo previo, pues es que nos liberemos un poquito y nos enfoquemos en otras cosas. La estructura ya está, ahora démosle color a esa historia. Va. Entonces, tenemos que las líneas de acción secundarias adelantan o retrasan el cumplimiento de la línea principal, como hacen los modificadores del predicado. Todas las líneas secundarias deben aportar algo al conocimiento de la línea principal, porque acuérdense que tenemos que crear un sentido para esa acción climática. Para darle un sentido, sí, es relevante, pero es relevante ¿por qué? O sea, ¿por qué todavía, qué lo hace todavía más relevante? Pues es que conocemos ya la vida de esas personas que estamos narrando, ¿no? O las circunstancias o el contexto. Por eso nos mueve a la risa o al llanto o al drama, a la reflexión, al horror también, ¿por qué no? Bueno, vamos a seguir con esto. Esto es lo mismo de que definamos el valor sintagmático, o sea, la información que tenemos que dar con cada bloque y la trabajemos como un bloque independiente, o sea, también como una secuencia independiente con su principio, nudo, desenlace, o sea, que le demos color a cada parte del texto. Okay. Y te habíamos quedado que la lectura también es una forma de creación. Y la crítica, obviamente, del análisis es una forma de creación. Habíamos visto los pasos para el análisis de Elena Bernstein, que primero pues hacíamos una lectura de goce, una lectura de placer. Después decodificábamos el texto, o sea, nos lo explicábamos, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir acá? Y después hacía algo un poco más técnico, el 3, que es describir las figuras que se usaban en el texto. Luego hacemos un libre comentario uniendo ambas cosas, ¿no? El placer con las figuras, el placer con el trabajo técnico del texto. Después se hace una lectura analítica y de la lectura analítica, que es comparar el sentido comparar el texto, es así como que explicar lo que acabamos de leer, lo que significa cada párrafo, por ejemplo. Leemos el párrafo y después explicamos el significado de ese párrafo. Lo que hace es que nos demos cuenta del valor artístico que se ha puesto en la obra. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué esta persona eligió esa forma de contar esto? Y si salió bien o no. Ahí se ve el trabajo artístico. Y después interpretamos, ahora sí. Buscamos relaciones entre el texto, el contexto histórico. Bueno, pues eso es más que lectura interpretativa, que la lectura interpretativa pues estaría en el 5. Esto ya es así como una lectura ya metatextual, así ya, casi de literatura comparada, ¿no? Habíamos visto, perdón, que pasante, la estructura para crear cuentos o historias de Alice Adams, que empezábamos con la acción, después hacíamos una pausa, así como dejábamos el texto en suspenso para contextualizar la acción y volvíamos a la acción para desarrollarla. ¿Sí? Ya es el contenido de la historia, se describe lo que quieren los personajes, lo que impide que lo consigan, el personaje va cambiando, en el clímax el cambio se da o no, se da un giro o no, y el desenlace pues es breve, o sea, ya, porque si hacemos un desenlace muy largo, el clímax queda opacado, se diluye, ¿no? Ya la emoción del texto se pierde
Y si lo hacemos así extenso, si hacemos un final extenso, pues el lector no se va a quedar con la emoción del clímax, se va a quedar con la emoción que provoquemos con el desenlace. Por eso el final debe ser breve, no debe aportar gran cosa, ni debe de ocupar gran espacio en el texto. En Show Don't Tell habíamos dicho que siempre que podamos poner una acción, prefiramos poner una acción que explicarla usando los narradores. Acciones o diálogos antes que explicación del narrador. ¿Por qué? Porque pues a veces el narrador nada más aporta cosas redundantes o entorpece la interpretación del lector y hay que ser cuidadosos con eso, ¿no? Vamos a pensar que los lectores son personas inteligentes y que van a saber explicar lo que nosotros pongamos ahí. O sea, el narrador no explica el texto. No tienen que explicar el texto usando el narrador. Si no se ven las acciones, pues escriban otras acciones donde se vea lo que el narrador, lo que su narrador así inoportuno e impertinente, intrusivo, querría explicar. O sea, siempre que estén explicando digan, no, para. Mejor pongo una acción donde se vea eso. Es preferible. Hay cosas que el narrador sí puede decir. Por ejemplo, si queremos hacer un flashback, no decimos todo. O sea, no hacemos un cuento dentro de otro cuento o una novela dentro de otra novela. Decimos lo importante en un párrafo donde el narrador nos dice, bueno, pues este personaje había nacido en una condición de pobreza, bla, 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 por eso le costaba ahora mantenerlo. Y así, rapidito, y volvamos a la acción principal. O sea, la acción principal no debe estar entorpecida por el narrador. Los flashbacks, sí, un poquito. Están guiados por las intervenciones del narrador, pero también podemos evitarlas, ¿eh? Pero son más tolerables. O sea, es más tolerable que el narrador se meta para explicarnos cosas, para darnos contexto, ¿sí? Para hablar del pasado, para que entendamos mejor la acción principal, que nos está explicando lo que estamos viendo, o sea, la acción presente, ¿no? Bueno, y lo que les había dicho de que nuestro material son las imágenes. Tenemos que trabajar de las imágenes, por eso tenemos que construir imágenes antes de escribir. Construir las imágenes de nuestro texto, crear el mundo de nuestro texto. Es lo que le decía a Yolanda al principio. Para poder habitar ese mundo, ¿sí? Y crear desde ahí, y siempre estemos en condición de poder trabajar, ¿sí? Por eso creamos todas las circunstancias, todo el material, y después trabajamos, para no hacer ese trabajo una y otra vez, y no depender de nuestras emociones, de las emociones del momento, ¿no? Para poder escribir lo mismo que había empezado cuando sentí esa misma emoción hace 3 meses, o sea, no. O sea, quieres escribir una novela trágica, bueno, la tienes que escribir aunque esté pasando cosas felices en tu vida, ¿no? No. Luego hay escritores que como les gusta, o como lo suyo, es escribir cosas así como medio tristonas, ¿no? O dramas de su vida y del corte biográfico, pues se buscan una vida desdichada o se la crean, ¿no? Para tener material. Son un montón, creo que son más ese tipo de escritores que los que no lo hacen. Entonces no es muy sano, ¿sí? Porque al final no disfrutas demasiado lo que consigues con tu literatura, ¿no? Porque siempre te estás saboteando todo para, para preparar el siguiente libro y el siguiente, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿Sí? ¿Todavía Sí, sí, están ahí? está claro. Sí, sí. Bueno, ¿sí conocen escritores así? Yo sí, montón. Y yo fui así, pero yo tenía 17 años, o sea, se valía, era adolescente. Sintagma. Habíamos dicho que es un bloque de información con un núcleo y complementos. O sea, el sintagma puede ser un párrafo, puede ser una oración, puede ser un capítulo, un bloque de información.
El nombre del sintagma depende de la categoría gramatical del núcleo. Tenemos 8 categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, artículo, pronombre, verbo, adverbio, preposición y conjunción. Habíamos añadido la interjección porque es de carácter emotivo, es un sentimiento crudo, ¿no? Que se usa sobre todo en la poesía y en los textos con un yo lírico que narra. Es ese tipo de textos de los que hablaba ahorita, un yo que narra sus historias y cómo ha sufrido y etc. Seguimos. ¿Qué nos dice un sintagma nominal? Bueno, son seres y entidades. ¿A qué pregunta responde? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Qué? Se habla de personajes, ¿no? El adjetival, pues singulariza al personaje o al lugar. Describe colores, formas, tamaños, cualidades. La acción, pues acciones. El sintagma verbal, cambios, movimientos de seres o cosas. Y se encuentra con la pregunta ¿qué? ¿Qué pasa? Sintagma adverbial, modifica verbos, se refiere, añade información sobre el modo con que se hacen las cosas, el tiempo, lugar, la cantidad, y se encuentra con las preguntas cómo, cuándo, dónde, cuánto. Y el preposicional que relaciona vocablos y subordina oraciones. El significado se precisa con el contexto y es cómo, cuándo, dónde, cuánto, con qué, por qué, sobre qué, con quién, para qué. Ok. Lo que distingue el tipo de discurso de otro es el tipo de información y la manera de proporcionarla, es decir, su estructura. Pero ya hemos visto que en todos los tipos de texto que hemos visto, tipos de discurso que hemos visto, se empieza con una exposición de contexto, ¿sí o no? Vimos argumentación, vimos formas de hacer relato, vimos formas de hacer crónica, vimos formas de hacer cuento y de novela, y todos teníamos que situar al lector en el asunto, ¿no? Todos eran lo mismo. Cada uno a su manera, pero todos teníamos que exponer. De esto se va a tratar mi cuento. Este es mi argumento. Esta es mi propuesta. Esta es mi tesis. Esta es mi hipótesis. O sea, esto pasó. Siempre se expone la circunstancia que motiva la novela, el cuento, la crónica, el relato, etc. ¿No? Después se desarrollaba y se concluía. Por eso es la estructura más básica y creo que es pues creo que todas las estructuras caben en esa, de principio, nudo y desenlace. En cada disciplina, al principio, al nudo y el desenlace se les llama de diferente manera, ¿no? Vimos en argumentación, están las proposiciones, la conclusión, etcétera, pues son un principio y un final, principio, nudo, final, ¿no? En los relatos también, en los ensayos también. ¿Sí? De esto va a tratar mi ensayo, lo voy a decir de esta manera y esto es mi conclusión. Entonces creo que mi idea es verdadera, falsa, posible, etcétera, etcétera. Habíamos dicho que lo que diferenciaba a la literatura entonces era que buscaba conmover, era expresar a partir de una intención, mover hacia. El lenguaje, por eso, nos habíamos considerado que artistas que escriben, que han elegido la escritura para expresar su visión del mundo. Por eso le habíamos dicho que el lenguaje es uno de los elementos que constituyen el arte literario, no es el único. El lenguaje debe estar al servicio de la expresión y a tono con ella, ¿va? El objetivo del discurso, de cualquier discurso, es comunicar un mensaje. Ya quedó que con el discurso literario buscamos conmover o confrontar la realidad o mostrar una visión personal del mundo. Tiene dos funciones, el discurso literario. ¿Y qué más? Cuando estamos manipulando la mente del lector, de alguna forma. Y con manipular no quiero decirlo como en publicidad, que se manipula para un fin. No, acá en el arte, bueno, se manipula para compartir un placer, ¿no? Yo sentí
un placer escribiendo esto, habitando este mundo que estoy narrando en este texto. Te lo comparto para que participes de él, para que sientan lo mismo. Esa es la intención, no para que compres un producto o algo así. O sea, no manipular de una forma pues, linda, aceptable, ¿no? Por eso la lectura es un acto de creación también, porque a partir del mensaje, el lector recrea ese mundo. Y el goce de la lectura depende de la capacidad del lector, ¿sí? Y nosotros como lectores pues tendríamos que trabajar por ampliar nuestra capacidad para disfrutar lo más que podamos los textos que tenemos enfrente, ¿no? Hay textos que no dan mucho, pero bueno, tenemos que leer mucho también para saber qué textos nos sirven, qué textos sí. Ya conforme vamos creciendo ya nos van gustando otras cosas, no sé, porque a veces pues ya nuestra mente trabaja más rápido y mejor que la mente de la persona que nos está eh, compartiendo su sentir sobre algo. Pero bueno, sigamos. Habíamos dicho con Ricord que el nivel del excedente de sentido se establecía a partir de la línea de acción básica y Cohen dice que cada desviación de la función práctica de la lengua es un hecho de estilo. O sea, es lo mismo. Cada desviación de la función práctica o cada excedente de sentido es un hecho de estilo. ¿Qué es un hecho de estilo? Pues es donde entra el autor. Es donde se ve la intención del autor para mostrarnos determinado texto. En el análisis literario debe comenzar con el reconocimiento de la función práctica. Se había quedado. Bueno, lo que ya hemos dicho, función práctica, el hecho de comunicar una acción. Una acción base es un cambio en el estado de cosas. Habíamos dicho que la acción relevante no tiene que ser así como que una muerte, un nacimiento, una boda. Puede ser cualquier cosa. Nosotros tenemos que construir el sentido para que esa acción cobre relevancia. Vimos en el texto de Inés Arredondo que el acto relevante era cuando una niña pues pierde la inocencia y nada más porque una chica le estaba coqueteando al novio y era un muy buen cuento. Vimos, puede ser cualquier cosa, pero se necesita arte para que esa cualquier cosa resalte y diga algo sobre la vida, sobre el mundo y nos cambie también nuestra visión o al menos la confronte o la conmueva. El estado de cosas de un texto, recordemos, no era el mundo referencial, o sea, no era la realidad, es el mundo que se nos está proponiendo en el texto. Ese es el estado de cosas del mundo en un texto. El discurso literario no transmite un estado de cosas en el mundo referencial, sino las ideas de un emisor. Bueno, Eco dice que las ideas también son signos. Por eso todo texto es, por principio, interpretable. Porque todo signo que conforma un texto, pues representa una idea, ¿no? O un conjunto de signos, pues porque se ordenan de manera sintáctica, un conjunto de signos representan una idea, ¿no? Un signo se valida por la repetición de marcas alusivas en el mismo nivel semántico. Esto es ya como hablando de los símbolos, ¿no? ¿Cómo vamos a interpretar un texto? Cuando varios elementos del texto nos llevan hacia el mismo sentido, o sea, ya superada la función práctica de comunicar una acción, encontramos el excedente de sentido que nos habla, por ejemplo, de la pérdida de la inocencia. Y luego se nos muestra algún personaje en una situación vulnerable que también nos lleva a la pérdida de la inocencia. Y luego una imagen X donde quizá un objeto tan común como un lápiz se vuelve un arma, por ejemplo, y también es pérdida de la inocencia, o como todo un mismo objeto puede servir para
para cosas tan dispares, ¿no? Y todo puede cambiar en cualquier momento, etcétera. Entonces esas tres cosas se unen y forman un sentido que podemos explicar en nuestro análisis, ¿no? O que como que da una pista sobre la intención del autor al escribir ese texto. Va. Bueno, otra vez lo mismo. Establecemos una acción base para iniciar el discurso y el análisis literario. La escritura es la producción del discurso, el análisis es la decodificación del discurso. Entonces la escritura y el análisis serán parte del mismo proceso, nada más que estaban en extremos opuestos, ¿no? Habíamos vuelto a ver lo de los bloques de información. Sustantivo, describen personajes, verbo, describe acciones, un adjetivo, particularizan sustantivos. Adverbios, describen circunstancias de acciones. Bloques prepositivos, pues relacionaban bloques sustantivos y con otros sustantivos, o sustantivos con verbales, etcétera, etcétera. Interjectivos expresaban sentimientos o emociones. Y todo con el mismo sentido, con un sentido base, que es transmitir una visión particular del mundo por medio de una historia. Por eso, de nuevo, la estructura. La estructura, armamos la historia, no la visión del mundo, no nuestra visión personal del mundo ni nuestra intención. Sí, vamos como que marcando qué elementos funcionan mejor para transmitir esa idea que tengo sobre este tema del cuento. Pero todavía no es la escritura artística, digamos. Habíamos dicho que la oración tenía estos elementos igual y que podíamos encontrarlo por medio de preguntas, ya las habíamos visto antes. Otra vez, cómo construimos un texto, cómo íbamos construyendo a partir de preguntas cuando de verdad el roedor no anda nada, ¿no? No hay inspiración, podemos preguntar, ¿qué pasó? ¿Quiénes son estas personas? ¿De dónde salieron? ¿Cuándo pasó? Etcétera. Ir respondiendo a esas preguntas sobre un hecho ya va armando una historia y nos va ayudando a construir el mundo de nuestro texto, ¿no? Es algo así muy mecánico quizá, pero se parece a lo que se hace de manera inconsciente, digamos, en el acto creativo. Cuando ya hemos trabajado mucho en nuestra creatividad, ese proceso que nosotros vemos como muy mecanizado, se ve en otra Yolanda. ¿Qué? Ah, sí, ese proceso que se veía muy mecanizado es el que hace la mente del artista que se cree tocado por Dios, ¿no? Pero se hace mejor con un trabajo, ¿no? Va. Yo ahorita lo apunto. Habíamos dicho también que los géneros literarios eran formas de estructurar un discurso literario. Una narración son estructuras. En una historia de detectives, pues tiene que haber un caso por resolver, ¿no? Y la historia que se va a narrar es si el caso se resuelve o no. Eso es lo más importante de una historia de detectives o policíaca, ¿no? En una historia romántica, bueno, pues si el personaje encuentra el amor o no. O sea, son estructuras ya hechas, ¿no? Y habíamos analizado mucho la canción de Peronel para ver para qué servía cada párrafo. Acá tenemos el cuento a la izquierda y acá teníamos la función básica de este párrafo. Vemos las funciones básicas son bastante simples. Peronel envía un poema a Guillermo de Machón. ¿Quién es Guillermo de Machón? ¿Quién es Peronel? ¿En dónde estamos? Habíamos visto cómo
las palabras eran marcas temporales. ¿Sí? Rondel es una marca temporal. El apellido es una marca de lugar, ¿no? Es en lugar de decir, en Francia, bla, 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 bueno, ponemos un apellido que suene a francés y sabemos dónde estamos, no hace falta decir en una región de Francia, en un huerto de Francia, en una ciudad parisina, bla, bla, bla. Una ciudad parisina, no París es la ciudad, en un huerto parisino, ¿no? En las afueras de París, bla, bla, bla. O sea, lo podemos decir de otras formas y siempre hay que buscar esas otras formas. Eso es lo que nos pide el trabajo artístico. Acá Guillermo se entusiasma por el poema de Peronel. Guillermo responde a Peronel y acuerdan verse. Peronel se entusiasma también. Los padres de Peronel permiten el encuentro. O sea, ven, esta es la escaleta, digamos. Si hubiera trabajado una escaleta con José Arriola, pues más o menos sería esto. Bueno, al final se separan, pero primero se tienen que encontrar. Entonces voy a narrar el encuentro. Pues esta chica envía un poema a un poeta famoso en decadencia. Guillermo, el poeta se entusiasma. Entonces empiezan a cartearse y acuerdan verse. Los padres de Peronel permiten el encuentro, pero si los acompaña la sirviente de Peronel. Y vemos acá que este párrafo nada más comunica que Guillermo estaba nervioso. Este párrafo que el encuentro fue afortunado. El siguiente que Guillermo y Peronel parecían pareja, ¿no? Y al final se separan. Y está padre que en el párrafo anterior al clima parezcan enamorados y el último sea pues, la separación. Da un bonito toque. ¿Sí? Un poco romántico, dulce, cursi si quieren, pero es un muy buen cuento. Es un lindo cuento. Habíamos visto el manejo de los símbolos y cómo usaban las palabras Arriola para ir creando un ambiente, la luz, para que la luz y todo lo luminoso representara la juventud y el otoño, la decadencia, la oscuridad, Guillermo de Mayo, ¿no? Y el texto hablaba del amor o de la imposibilidad del amor entre dos personas de diferente edad, etc. Este fue un bonito análisis que hicimos. Esto sería el acto más relevante pormenorizado, digamos. En una provincia francesa del siglo XIV, tras pasar unos días juntos con un primer y último beso, pero todos los detalles que quieran poner. Peronel de Armentières, una joven noble de 18 años, y Guillermo de Machaut, un escritor decadente de 60, terminan su amor platónico. Yo quiero contar esta historia. Cuando les dicen, ¿de qué trata tu cuento? Bueno, pues vos, bla, bla, bla. Esto es lo que cuenta. Vemos acá otra vez, otra manera de armar la escaleta. Y el sentido, ahora vemos el sentido, ya que vimos la función comunicativa, ahora vemos la función de sentido. Ambos se entusiasman, pero se entusiasman por razones distintas. Cada uno espera algo diferente del otro y no nada más del otro, de la vida, ¿no? Están en etapas distintas. Cada uno ya está interesado en cosas muy diferentes. A lo mejor es el principio de la separación, ¿no? Pero él quería conocimiento, quería lo que Machaut sabía, había aprendido de la poesía, lo que podía aportarle, y Guillermo quería amor, o sea, una persona entrada en años, así, era solitaria, pues quería ese contacto, que ya no iba a lograr, obviamente. ¿Qué pasó? Se cortó la comunicación. Ya. Ya te escuchamos. Ya te escuchamos. Se congeló tu imagen y se cortó. Exacto. Ya no vemos tu pantalla. Él es mi maestro.
Dile hola. A ver. Hoy también me sacó. Dile hola. Bueno, ya ven, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Ya. Bueno, y habíamos quedado que cada elemento de una línea, de la línea base, se convierte en línea base de su bloque. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que en un párrafo podemos presentar el lugar, la provincia francesa, en otro párrafo, en un enunciado, el siglo, en otro párrafo, los días que pasaron juntos, en otro párrafo, el beso, o la manera en que se llevaron, ¿no? Como lo hizo Arriola. En un párrafo presentamos a Peronel, en otro a Guillermo, como pasó en el cuento. Mostramos la decadencia del escritor, o sea, mostramos lo que había sido la vida de Guillermo y mostramos el fin del amor platónico. Vieron que en el acto relevante está sintetizado lo que va a ser el cuento, ¿sí? Lo que hacemos después es desarrollar cada elemento de ese clímax que queremos comunicar. Sí se ve muy claro eso, ¿no? Sí. Ahí, si no, lo pueden ir comparando con el cuento, ahí está. Y las 31 funciones de prop, luego vimos que increíblemente todavía se sigue usando para los chick flicks y todas las películas comerciales de Netflix, de Hollywood, ¿sí? Donde hay una ausencia, luego lo prohíben, luego hay una transgresión, luego etcétera, 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 etcétera. O sea, se sigue usando de alguna forma, ¿no? Todos los giros que una partida, luego hay un donante, luego el héroe enfrenta algunos problemas, no el principal, pero encuentra problemas aparte del climático. Luego hay alguien que lo ayuda o algo que lo ayuda. Hacen un viaje que puede ser de una calle a otra, de una casa a otra, no importa, un viaje, un cambio de lugar. Hay una lucha, luego el héroe parece que va a perder, pero después se recupera, etcétera, etcétera. Todo eso ya se veía en los cuentos populares rusos y es lo que vemos en el libro de Prop, el cuento Salvación. Acá, de acá para acá tenemos la Odisea, por ejemplo, la llegada de Incógnito, la impostura del falso héroe, tarea difícil, cumplimiento, identificación, descubrimiento, transfiguración, castigo y nupcias. Sí. Todavía vemos ese tipo de estructuras. Y otra vez, habíamos visto una, y ya llevamos como la cuarta vez en que les decía cómo crear una historia. Pensar el tipo de historia que quieren contar, escoger la acción principal, escoger las acciones que nos llevan a ese nexo principal, distribuirlas en una escaleta y hacer que la pura escaleta sea ya interesante, que las acciones que están en la estructura sean interesantes. Eso ya es una muy buena forma de comenzar a escribir. Si la estructura, si la pura guía es interesante, pues posiblemente no echemos a perder el texto. Y luego cómo se usaban los símbolos, que necesitamos repetición, porque los símbolos contienen un sentido, pero el sentido necesita trabajarse a lo largo de la historia, entonces hay que hacer repeticiones de sentido. Cuando usan el mismo objeto para representar el mismo sentido, a veces es feo, es horrible, es cursi. Se vuelve como que muy forzado, como en la película de Parásito, ¿se acuerdan? La piedra. Ese es muy cheap, ese recurso de la piedra. Pero bueno, se pueden ganar un Oscar igual. Luego, cada bloque lo trabajan como una pequeña historia, principio, nudo y desenlace, aunque sea una descripción, ¿no? Ya van describiendo algo y dicen,
y al final ponen, pero lo verdaderamente interesante era esto, ¿sí? O algo así. También al momento de poner los elementos en el texto, en la frase, le damos importancia, ¿sí? Los elementos más importantes por lo general están al principio o al final de cada párrafo. Cada que terminen el bloque lo leen para ver si les gusta, cómo suenan, para imbuirse, empaparse en el contexto de su obra y seguir desde ahí, evitar cacofonías y todo eso. Y luego compartir, tener lectores, tener retroalimentación. Ya vimos lo del mundo referencial y mundo simbólico. Vimos algo sobre los símbolos. Vimos lo que es la trama y el argumento. Que la trama es la secuencia de acciones interdependientes desarrolladas en el discurso literario. El argumento es la forma en que se expresa la trama. La trama se construye alrededor de la acción principal, etc. O sea, todo lo que hemos visto hasta ahora es el trabajo previo a la escritura. Aunque ya hemos escrito algunas cosas y bastantes decentes, ustedes han escrito cosas bastante decentes. Todo era trabajo previo. Vimos la diferencia entre estructura y esquema. Y cómo lo que se nos propone como estructura a veces son esquemas, pero bueno, ya es la manera en que se usa el lenguaje. Vimos la pirámide de Freytag, vimos la secuencia A, B, D, C, E, el modelo morfológico del cuento, vimos la estructura para hacer relatos o una estructura para hacer relatos, vimos estructura para hacer argumentación, vimos estructura para hacer ensayo. Habíamos visto formas poco ortodoxas de estructurar una narración, pero pues no hay grandes modificaciones. Casi todo, ¿qué se puede hacer? Empezar por el final, empezar por el medio, empezar por el principio, intercalar bloques del final con bloques del medio, con bloques del principio, etcétera. Es lo mismo. No salimos de ahí, en realidad. Por eso no hay que preocuparse mucho por ese tipo de cosas. Hay que preocuparse más por el contenido. Porque les decía que hay libros luego que se venden como juego de cartas o juego de mesa y pues eso qué, o sea, eso no es literatura. Arte conceptual puede ser. Habíamos dicho que todo elemento aporta una cantidad limitada de información, que los personajes eran elementos del texto, aportan una cantidad limitada de información, pero cuando participan en otro bloque aportan información nueva. También objetos y lugares pueden aportar información nueva, pero en un bloque la cantidad de información que aportan es limitada. A veces sirve para ese bloque y a veces sirve para la historia en general, ¿no? Elementos puente. La duración de un elemento que ha perdido pertinencia. Puede servir como puente entre dos acciones de diferente intensidad. Personajes secundarios, descripciones, juegos de estilo e inserciones. Por ejemplo, en una novela de humor, donde la función comunicativa pues estaba a lo mejor un encuentro entre dos personajes, uno más loco que otro. Bueno, pues a lo mejor ya en el capítulo vemos el encuentro, pero el encuentro se alarga 4 o 5 páginas. ¿Por qué? Porque pues están dialogando los personajes y el diálogo es humorístico, pero la función ya está, o sea, es el encuentro. O sea, no va a haber más que humor. Por eso es literatura ligera, ese tipo de textos. No nada más
humorísticos de cualquier tipo, dramáticos, trágicos, de acción, por ejemplo, de fantasía, porque las proposiciones se agotan rápido. O sea, la función comunicativa se agota rápido y queda pues nada más el empaque, o sea, el humor, el tono de fantasía, el tono de horror. ¿Sí se entiende esto? ¿No? Sí, sí, O sea, Sí. en un texto se cumple la función comunicativa y si si sigue la escena o la secuencia o el bloque, pues es nada más por el tono del texto, el estilo del autor, porque nos quiere seguir haciendo reír, porque quiere aumentar de alguna forma cierta emoción, etcétera, etcétera. O sea, mostrar un poco más ese mundo porque cree que es relevante, cree que es agradable. A lo mejor en novela pues se vale un poco, pero ni así. O sea, si ven las novelas, digamos que de literatura mayor, por decirlo así, en cada bloque aportaban información nueva, cada párrafo se aportaba información nueva y todo aumentaba el sentido del texto. Sí, sí, lo vimos, ¿no? Cuando analizamos textos de García Márquez y de Carpentier y de así es. Kafka, o sea, cada párrafo decía algo nuevo, cada párrafo aportaba información nueva e interesante. Y en otros en otros autores, pues no era así. O sea, la información que aporta párrafo a párrafo un autor mayor en en un autor menor, digamos, pues abarcaba páginas y páginas y capítulos y a lo mejor toda la novela no era más que una intención, o sea, no tenía otro sentido que hacer reír o hacer llorar o presentar algo así como que medio dramático. Pero les digo, es lo que se usa y lo que se vende, porque pues, la gente por lo general busca entretenimiento o catarsis o ver reflejada su vida y eso les gusta y está bien. Pero bueno, habíamos visto lo de la pertinencia, los elementos pertinentes y los elementos no pertinentes. Las inserciones vimos en la literatura posmoderna que tenían una función más que nada enfática, remarcar el sentido de información ya expuesta. Para saber si un elemento era o no pertinente, nos preguntábamos qué aporta determinado elemento al sentido o al desarrollo de la obra. ¿Qué pierde la obra si excluyo ese elemento? Todo elemento injustificable es un capricho, pero no hay escritor sin caprichos, habíamos quedado. En una obra literaria, todos los niveles trabajan para generar una impresión estética, un sentido. Y bueno, ya habíamos dicho que no era común que los escritores se den ese trabajo, o sea, en el tiempo de trabajar bien su texto. Yo no sé por qué, si es padre, o sea, hay que darle el gusto igual, porque acuérdense, no es tener algo que decir, decirlo de cualquier forma, aunque sí parezca, y así lo pueden hacer, pero si le meten un poquito de arte y de trabajo, pues no les va a hacer mal, van a hacer cosas mejores y pues los va a dejar más satisfechos su trabajo. Entonces, hasta aquí la clase de hoy, que era un repaso para entrar a la persona del escritor en el último módulo. Y vamos a ver el tono, el estilo, la focalización, digamos, también. Y algunas cosas que ustedes me sugieran, como Yolanda ahorita, que dijo que para conectarnos con la emoción que teníamos al estar escribiendo un texto que a lo mejor dejamos una semana, 2 semanas, un mes, y volver a retomar el tono. También se puede hacer, ahora que me acuerdo, pues ahorita estoy trabajando en eso, me puso a trabajar en eso. Bueno, pues hacer un análisis sintáctico
de lo que veníamos haciendo, ¿sí? O sea, lo que dejamos ahí en pausa, hacer el análisis sintáctico. O sea, ¿qué quiero decir? Leer un párrafo y decir dónde puse los sujetos, qué tipo de sujetos son, qué tipo de verbos he usado, dónde adjetivé, dónde no adjetivé, dónde puse énfasis, qué me gustó, por qué funcionó. O sea, en el nivel del lenguaje. ¿Se entiende? Sí. Esa Sí. es otra manera, quizá un poquito más técnica y más fría de trabajar. Igual sí, es más recomendable que se pongan en, en, mood, en el mood de su obra, que repasen la estructura, que se metan en el mundo, que vean ese mundo que están creando, que se imaginen en esas circunstancias como un observador, ¿no? Y vean a sus personajes, y vean las situaciones, y vean dónde quedamos, y sientan lo que sus personajes están viendo, ¿no? Se conecten de esa forma, pero si no, si no lo pueden hacer así, ¿quién tienen el perro? Ah, soy yo, pero es que está pasando. Ah, Perdón, no es de aquí de la casa, iba pasando por la calle. ok. Bueno, entonces, sí, esa es otra manera. Analizar la estructura de la frase, la estructura de las oraciones, la estructura de los párrafos y ver dónde está la emoción acá. ¿Por qué me gustó esta parte? ¿Qué decía esta parte? ¿Qué sentido tenía? Y trabajar desde ahí, o sea, en ese nivel que es casi como si estuvieran editando. Entonces, eso es así como leen los editores. Así como que eh, tienen memoria también de ese tipo de construcción, o deberían de tener la memoria del tipo de construcciones que venían manejando y por eso ven, aquí cambiaste el tono, aquí cambiaste el estilo un poco, acá hay que mejorar, acá dejaste de usar estas construcciones, acá cambiaste el tono de las palabras, acá usaste, ya estás usando otro tipo de vocablos, ¿no? Estabas manejando un estilo más coloquial y de repente acá ya estás hablando de una manera ampulosa. Ese es otro tipo de lectura, pero pues así también se puede trabajar y algo depende de cada quien o de cada quien en determinadas circunstancias. Lo ideal es que sepamos trabajar desde todas esas perspectivas, o sea, que podamos trabajar copiando la estructura de las frases que veníamos escribiendo, también entrando al mundo que proponemos, haciendo preguntas, habíamos dicho, o con formas alternativas como era la meditación o el trabajo que hacen los actores para prepararse antes de entrar en personaje, ¿no? Que básicamente es lo mismo, es como que imaginarse la vida del personaje, poner atención, no distraerse con las cosas que están pasando en la vida de la persona en ese momento, sino en la vida de la obra, ¿no? Porque ya no son ellos, digamos, ahora son Macbeth o Lady Macbeth o este, ¿cómo? Wazowski también era. No. O Nora en Casa de Muñecas, etc. O sea, ya es otro tipo de trabajo. Entonces vimos 5 maneras, ¿no, Yolanda? 5 maneras en que podías conectarte. Máster. Bueno, ¿alguna duda? No,